estamos viviendo el tiempo del reino, donde el rey se ha quedado con nosotros de una manera misteriosa, manso y humilde, sencillo, y el rey está a la derecha del Padre, pero no significa que ha dejado de reinar. Pero está reinando de una manera que sorprende si es que nosotros no penetramos en estas parábolas donde el Señor, con comparaciones, nos muestra justamente lo que Mateo llama el misterio del reino. Y por eso el Señor va a decir, el que tenga oídos que oiga, porque al que tiene se le quitará hasta lo que tiene. Porque le preguntan los apóstoles. Y porque Jesús enseñaba en parábolas. ¿Y por qué les enseñas en parábolas? Y Jesús les va a decir, solo a los escogidos se les muestra el sentido de las parábolas. Y Jesús enseñaba, dice, todo con parábolas. Y entonces estas parábolas del reino, empezando por la del sembrador, donde Jesús mismo hace el exégesis de la parábola, ustedes conocen bien los 4 tipos de tierra, el sembrador que sale a sembrar, y el Señor va a decir que justamente el Hijo del Hombre es el sembrador, la semilla es la palabra. Y que solo en alguna tierra, una de 4, crece la palabra. Porque las otras, la que cae al borde del camino, la que cae con poca tierra, la que queda ahogada por las zarzas, rápido es consumido por los pájaros o por falta de raíz o es ahogada. Y el Señor explica que eso es el demonio, que esos son los afanes de este mundo, y entonces solo en una fracción se va a dar fruto. Entonces, el Señor nos está anunciando cómo en la mayoría de los casos no es acogido. Y entonces, eso no depende, en otras palabras, de la semilla que es buena, no depende tampoco del sembrador, que es el Hijo del Hombre, pero también el Señor va a enviar, como veíamos en la fiesta de San Pablo, y también en la de Timoteo, en los pasajes del Evangelio, que el Señor envía a los apóstoles a que bauticen, que anuncien, que expulsen demonios. Y la iglesia participa de la misión de Cristo, así como el Padre me envió, dirá el Señor, yo los envío. Es decir, la misión de la iglesia no es diferente a la misión de Cristo, es decir, la misión de la iglesia es para seguir sembrando, pero no una semilla diferente, no una palabra diferente, sino la de Cristo. Y nosotros vemos también que al presente, en el tiempo de la iglesia, muchas personas no acogen el reino. Y es una realidad misteriosa. Pero además, en esa alusión que hace el Señor al pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, perdón, cuando atribuyen a Jesucristo obras del maligno, y el Señor habla del pecado que no se perdonará, lo que estamos viendo es que justamente el reino es la obra del Hijo único y del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, el Paráclito, el otro Paráclito, el que nos explicará la verdad completa, el Espíritu de la verdad, el fuego del amor de Dios, el que necesita ser acogido. Porque si no, no podemos entender la enseñanza. Y entonces, entender la enseñanza del Señor es un don. No es simplemente algo que uno pueda decir que depende de la capacidad intelectual, solamente del estudio, sino es don de Dios. Y es lo que le dice también Pablo a Timoteo,
que veíamos ayer en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Le dice San Pablo, conserva el don que ha recibido por la imposición de manos. Y ese don por la imposición de manos es el Espíritu Santo, el don por excelencia, que nos explica la verdad completa. Es decir, sin el Espíritu Santo, el Señor no puede reinar. En esas tres acepciones que veíamos también el jueves pasado, que citaba el Papa Emérito en su libro Jesús de Nazaret, en el tomo primero, capítulo 3, cuando dice que los padres de la iglesia, cuando hablan del reino, ven tres dimensiones en el reino de Dios. Una primera es que el reino de Dios es Jesucristo mismo, autobasilea, basilea reino, Jesús es el rey. La otra dimensión es que el reino es algo que está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros, tiene que reinar en nosotros. Y la tercera dimensión en que los padres de la iglesia entendieron el reino es que el reino de Dios se refiere a la iglesia. Es decir, la iglesia es de alguna manera la presencia de Dios cercano, porque la iglesia participa de la misión de Cristo. Así como como el Padre me envió, yo los envío, y los envío en medio del hombre.